ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני הולכי כי אם לא אזכרכי אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני הולכי כי אם לא אזכרכי Shalom, shalom, shalom a todos los que nos están escuchando y viendo por este su programa Escudriñando las Escrituras. En este programa Escudriñando las Escrituras le traemos un tema que es muy controversial dentro de las iglesias, vamos así decirlo, y queremos en esta noche dar desarrollo al tema que tiene que ver con la ley y la gracia. Ahí vamos a ver si la ley está abolida o si sigue vigente, si estamos bajo la gracia y es lícito hacer ciertas cosas. Lo vamos a ver aquí dentro de este tema. Este es un tema muy, pero muy, como le dije, muy mal interpretado, y quiero que en esta noche tú que estás ahí en tu casa aprenda en esta noche si la ley ha sido abolida. Y yo quiero que en esta noche tú te vayas a tu Biblia. Vamos a entrar de lleno en el tema.
porque es un poco extenso. Y yo quiero que lea Romanos capítulo 6, el verso 14. Yo quiero que usted lo busque ahí en su Biblia, en su Reina Valera, que es una de la Biblia más leída, como le he dicho anteriormente, y quiero que lo busque ahí. Romanos, eso está en el Nuevo Testamento, como le llaman, que no es el nombre verdadero tampoco de lo que es la división del Mashiach en adelante, sino Brit Hadashah, pacto renovado. Se renovó el pacto. Ese es el nombre verdadero de lo que le llaman el Nuevo Testamento. Entonces, le estoy dando tiempo para que busquen la Biblia, se vaya a Romanos, su capítulo 6, verso 14. Y leemos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok. El pecado, primeramente hay que saber qué es lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión a la ley. ¿Pero a qué ley? A la ley de Moisés. La ley de Moisés, lo que explicamos en temas anteriores, lo que los 5 primeros libros se le llamó Pentateuco. Penta viene de 5. Entonces, esa ley de Moisés, que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí, para que Moisés se la entregara al pueblo, se la leyera al pueblo, y el pueblo se comprometiera a guardar la ley, a guardar la Torá, que le dije que la palabra ley en español no tiene la misma caducidad que el hebreo. La palabra Torá en hebreo es instrucción, estatutos y decretos. Ese es el significado de la palabra Torá en hebreo, que es de donde se tradujo al español la palabra ley. Entonces, ¿qué sucede? Las religiones, desde hace muchos años, vienen diciendo que ya no hay que guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque toman este verso y lo malinterpretan y dicen que ya la ley no hay que guardarla, sino que estamos bajo la gracia. Entonces aquí, en este tema, tú te darás cuenta que la ley, o Torá en hebreo, no está abolida. No sé si usted se acuerda que el mismo Mesías dijo: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Es decir, cuando dice que no vino a abolir, fue que no vino a quitar algo que ya estaba. ¿Qué? Es la ley de Moisés. La ley de Moisés y los profetas. En una ocasión, a él, estando él en el templo, en el Mizcán, a él le dieron el libro del profeta Isaías, y él lo leyó. Si usted se pone a ver, no da capítulo donde él leyó, ni versículo, porque las escrituras no se dieron con capítulo ni versículo. Eso no existe dentro de las escrituras original. Eso no existe. Eso se colocó para facilitar la búsqueda dentro de las escrituras, pero en el original no es así. Entonces, sabemos dónde él leyó, que es en Isaías capítulo 53. Entonces, en el mismo Mateo, capítulo 5, verso 17, ahí está escrito, el mismo Mesías dijo: no piensen que he venido a abolir la Torá, la ley o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar, a cumplir. Entonces, muchas de las religiones dicen que ya la ley no hay que guardarla,
Pero si tú te pones a ver y te lees el libro de Salmos, Salmos su capítulo 119, que es el más largo, habla es de la ley, de los mandamientos. Ese capítulo entero está totalmente dirigido a la ley, a la exaltación de la ley. Ahí muestra la gran importancia de la ley, lo tan bella que es la ley. ¿Por qué? Porque a través de la ley, de la Torá, es que viene el conocimiento del pecado. Tú no conociste, o no has conocido, o no hubiese conocido lo que es pecado, sino a través de la ley. La ley de Moisés es la que te dice: no asesinarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, ¿de dónde toman las religiones el decir que ya la ley no? La ley que se le dio a Moisés para que se la diera al pueblo, el pueblo se sometió a la ley, pero cuando desobedeció, está escrito en Deuteronomio capítulo 28, ahí te da la consecuencia de la desobediencia a la ley, a la Torá. Es decir, si tú desobedeces la ley, hay consecuencia. Si tú asesinas, aún terrenalmente, eres condenado, te toman preso, ¿verdad? Si hurtas y robas, por igual. Entonces, ¿qué dice las Escrituras? En el libro de Hechos, capítulo 24, su capítulo 24, verso 14, dice: pero esto sí admito a ti, yo adoro al Elohim de nuestros padres, de acuerdo al camino que ellos llaman Zeta, y continúo creyendo todo lo que está escrito de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito en los profetas. ¿Quién está hablando ahí? Shaul, el que le pusieron en la traducción Reina Valera 1960, le pusieron como Pablo, pero su nombre verdadero es Shaul. Las cartas de Shaul son las más malinterpretadas que hay en lo que es el Nuevo Testamento, como lo llaman. Las cartas de él son las que más se malinterpretan. Por eso cuando la persona lee la carta de Shaul, de Pablo, se confunde, porque es como si le diera a entender de que la ley ya no hay que guardarla. Pero, ¿qué dice aquí? En Hechos 24, 14, eso lo está diciendo Shaul. Shaul está ante una defensa, él fue tomado preso por causa de predicar en el nombre de Yahshua HaMashiach, del nombre verdadero, y él fue tomado preso. Entonces aquí, él dando su defensa, él dice que él cree en lo que está escrito, o sea, en lo que se le entregó a Moisés, en la ley de Moisés y en los profetas, dos testigos. Recuérdese que en una ocasión el Mesías, hablando de Rico y Lázaro, al final dijo: si no le creen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer a uno que salga de entre los muertos. ¿Está viendo la gran importancia de lo que es la ley de Moisés y los profetas? ¿Sabes? Tú no puedes decir ahora que está bajo una gracia, porque gracia todo el tiempo ha existido. Y la palabra gracia es toda en hebreo. Todo el tiempo ha existido. Si no, pregúnteselo a David. David, cuando cometió el pecado que tomó la mujer de Urías, que el profeta Natán fue y lo amonestó, él reconoció el pecado que había cometido
y dijo, pero soy yo el digno de muerte, porque él reconoció que había cometido pecado, que había infringido la ley. ¿Pero cuál ley? La ley de Moisés. La ley que se le entregó a Moisés para que se le entregara al pueblo y se la dictara al pueblo, para que el pueblo de Israel se rija por la ley. ¿Tú te imaginas un pueblo sin ley? Todo el mundo hace lo que le pegue en gana. Todo el mundo hace lo que le parece. Donde no hay ley, es como dicen por ahí, se anda como chivos sin ley. Tiene que haber reglas. Entonces, el reino que viene, que Yahshua Mashiach traerá, tiene su ley. Tiene los reglamentos y estatutos que hay que someterse a ellos. Entonces, tú no puedes decir que ya la ley está abolida y que ya está bajo la gracia. Entonces, ¿qué sigue diciendo las mismas escrituras? En la Biblia Reina Valera, 1960, yo quiero que usted se vaya, para que usted vea, en el libro de Malaquías, uno de los profetas, Malaquías, su capítulo 4, yo quiero que usted se vaya al verso 4, capítulo 4, verso 4, para que usted vea lo que dice ahí. Le estoy dando tiempo para que usted busque la cita. Malaquías, capítulo 4, verso 4. Y dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Entonces, ¿cómo es que ya tú estás viviendo bajo la gracia y ya tú no tienes que obedecer la ley de Moisés? Entonces, no puede decir que ya no debe de guardar la ley. No. La ley sigue vigente, la ley es eterna, la Torá es eterna. Ni una yud, ni una jota, ni una tilde pasará sin que todo se cumpla. Entonces, el Todopoderoso hoy no te puede decir una cosa y mañana decirte otra. Si el Todopoderoso te dijo a ti en Levítico, capítulo 11, su mismo verso 7, y si tú lo lees entero, el capítulo, te dice qué tú debes de comer, qué es lo que es inmundo. Entonces ya, como tú estás bajo la gracia, ya no puedes guardar eso. Eso que está ahí escrito, que fue de la boca del Todopoderoso, no fue de la boca de Moisés que salió, fue de la boca de Yahweh, no de la boca de Moisés. Moisés recibió la ley para entregársela al pueblo, pero no fue de la boca de Moisés que salió, fue de la boca del Todopoderoso. Entonces, si tú te lees ahí en Levítico, en Vallicra, su capítulo 11, verso 7, te dice que el cerdo es un animal inmundo, que tiene pezuña, mas no rumea. Entonces no se debe de comer porque es inmundo. Y hay más animales que da detalle de los animales que se debe de comer. Pero ¿y por qué tú te lo comes?
Entonces tú estás tomando la visión que se le mostró a Kefa, a Pedro, cuando se le mostró que esa gran visión, ese gran lienzo, y se le dijo, Pedro, Kefa, mata y come. Entonces tú estás entendiendo o malinterpretando de que a Pedro se le dijo que matara y comiera cualquier tipo de animal. Porque el mismo Kefa dijo, pero Adón, la traducción te dice Señor, pero en el original dice Adón, nada común o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Entonces, ¿cómo él sabía lo que era común o inmundo? Si no es que la misma escritura se lo dice. La misma Torah le dice qué es lo que es inmundo. Él conocía. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés lo que te da es conocimiento de tu saber lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno? Obedecer a Yahweh. Si Él te dijo no coma, pues no coma. Si te dice no coma cerdo, pues no coma cerdo. La garza y otros animales que están ahí. Levítico, Vallicrat, capítulo 11. Ahí está. Entonces, ¿qué? Ya eso lo echamos a un lado. Ya podemos comer de todo. Pero ¿quién te dijo semejante barbaridad? ¿Quién te enseñó eso? De que ya tú tienes que estar en contra de lo que está escrito en la Torá. Si el mismo Shaul obedecía lo que está escrito en la Torá, él obedeció, por eso era un sadiquín, un justo. ¿Por qué? Porque obedeció. Felipe y todos los discípulos obedecieron las escrituras. Por eso conocieron que era el Mesías cuando él vino. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían lo que estaba escrito en la Torá. Como dijo uno, Natanael, dijo, he aquí el Mesías de quien habla las escrituras. Entonces la ley no ha sido abolida. Vamos a seguir viendo más versos, más pasú, de que totalmente la ley no ha sido abolida. Sigue vigente porque ella es eterna. El Todopoderoso hoy no te va a decir a ti que es rojo y mañana que es blanco. El Todopoderoso no es así. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Tú sí. Porque tú hoy dices una cosa y mañana dices otra, pero el Todopoderoso no es así. Lo que está escrito es eternamente y para siempre. Y hay que obedecer lo que está ahí escrito. Entonces, vamos a uno de los versos también mal interpretado grandemente dentro de las religiones, que es Romanos capítulo 3, verso 20. Búscalo ahí, en el Nuevo Testamento, como le dicen, Romanos capítulo 3, verso 20. Y leemos. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Elohim por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Entonces, hay varios pasú donde varias veces menciona la palabra ley en el mismo texto. Pero ¿a qué Shaul se estaba refiriendo? Era a la ley rabínica. La ley rabínica, obedeciendo la ley rabínica, no hay salvación, no será justificado. Pero cuando tú observas la ley, la Torá, la ley de Moisés, y la cumple y la enseña, entonces serás grande en el reino, como dijo el mismo Mesías. Por eso fue que le dijo a sus discípulos, hagan todo lo que los fariseos le dicen, mas no hagan conforme a sus obras.
que dicen y no hacen. Pero si tú te pones a ver, ellos no obedecían. Ponían cargas sobre el pueblo, la ley rabínica, le ponían leyes, dogman de hombre, no la que está escrito. Ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Cuando ellos estaban recogiendo espiga dentro de los sembrados, con las manos, y restregaban ese trigo y se lo comían con la mano. Entonces ellos acusaban a los discípulos y acusaban al Mesías porque ellos estaban restregando el trigo y se lo estaban comiendo con las manos sucias. Ve, ya eso era una norma, un estatuto, un decreto que ellos habían dictado de que había que lavarse las manos para comer. Ya para ellos era pecado. En día de Shabbat, en el séptimo día, cuando ellos le reprochaban de que no podía hacer milagro en día séptimo, por eso fue que él le dijo, si usted ven que un asno, un animal de ustedes, cae en un hoyo, porque es día de Shabbat, porque es séptimo día, ustedes no lo van a sacar. Porque la gente ha malinterpretado. Pues no dice al original, es que está malinterpretando lo que está escrito. ¿Pero para qué? Para su propia perdición. Porque cuando usted malinterpreta lo que está escrito, lo que Yahweh dijo, y usted lo malinterpreta, y usted lo toma desde su punto de vista como a usted le parece, pues usted va a caer en gran error, que así es que está en la religión. No obedecen lo que está escrito. Por eso no guardan el Shabbat el séptimo día. Por eso comen todo tipo de alimentos, de animales inmundos, sin restricciones. Pero ¿qué te dice la Torá? Vete a la Torá y ahí te dice qué debe de comer y qué no. Está escrito lo que es inmundo. Entonces lo que era inmundo en el tiempo de Moisés, entonces tú vas a decir ahora que eso es santo, que eso es Kadosh, que el Todopoderoso lo limpió. Cuando el Todopoderoso le dijo a Kefa que matara y que comiera, y él le dijo lo que le dijo, Kefa, le dijo que nada común o inmundo ha entrado jamás en su boca. Entonces el Todopoderoso le dijo, no llame tú común o inmundo a lo que yo limpié. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando él dijo, no le llame inmundo a lo que yo limpié. Pero el lienzo fue recogido y él no entendió nada de lo que se le estaba hablando. O sea, eso era contradictorio, lo que se le mostró, estaba contradictorio a lo que está escrito. Entonces, por eso él se queda con una preocupación porque no está entendiendo lo que se le está diciendo. Pero es que las personas que son gentiles son común o inmundo. Es decir, las personas que no guardan Torah, que no quieren saber nada de la Torah, son inmundos. ¿Por qué? Porque guardan tradiciones de hombre, no los mandamientos. Entonces, tú prefieres obedecer a los hombres antes que a Elohim. Entonces, nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Qué hace la ley? La ley lo que te da es conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tú vas a tomar la decisión de tú obedecer a lo que ya tú sabes. Por eso es que el que bajo la ley comete pecado, con la ley será juzgado. Y el que sin ley, sin Torah, comete pecado, sin Torah será juzgado. Es decir, todos estamos bajo el juicio de Todopoderoso. Todos estamos bajo su juicio. Nadie escapará de la mano de él. Entonces, vete a Juan, a primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Yo quiero que tú vayas allá. A Juan,
Vaya buscándolo. Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Y leemos: todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Usted está viendo? Se lo voy a volver a leer. Todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Léalo ahí. Primera de Juan, de Yohanan, capítulo 3, verso 4. Léalo ahí, ahí está. Está escrito. Cuando usted comete pecado es porque usted ha transgredido la ley. Si usted asesina a una persona, usted está transgrediendo la ley. Aún aquí, entre las naciones, ¿verdad? Lo van a tomar preso. Y le van a dar una sentencia por lo que usted cometió, por esa ley que usted cometió. Esa ley que usted infringió. Usted infringió la ley. Quebrantó. Por lo tanto, usted recibe una consecuencia. Entonces, así mismo, el Todopoderoso dio su ley, su Torah, su instrucción. Entonces, sus hijos tienen que obedecer lo que Él dictó. Cuando el Todopoderoso le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol que estaba en el medio del huerto, eso es un mandamiento. Él le dijo, no coman, no coman. Le dijo que no comieran del árbol que está en el medio del huerto. Pero ellos comieron. Desobedecieron. ¿Qué? Un estatuto, un decreto, una ordenanza que el Todopoderoso le dio. Desobedecieron, por lo tanto, cometieron pecado. Eso es lo que es pecado. Es transgresión. ¿A qué? A la ley. ¿Pero cuál ley? A la ley de Moisés. ¿O es que hay otra? ¿Hay alguna otra ley aparte de la que se le entregó a Moisés? ¿O el Mesías se estaba refiriendo a otra cosa cuando él dijo que no había venido a abolir la ley ni los profetas sino a cumplirlo? Entonces, tú no le estás creyendo a Moisés, tú no le estás creyendo a los profetas, a los Nevi'im. No le estás creyendo, porque tú estás desobedeciendo lo que está escrito en la ley, en la Torah. Estás comiendo animales inmundos. Estás quebrantando el Shabbat, que es un pecado de muerte, el séptimo día. No está guardando lo que está escrito en Levítico capítulo 23, de la fiesta del Todopoderoso. Ahí hay 7 fiestas y tú no la estás guardando. Y una de las primeras es el Shabbat, del séptimo día, guardar el séptimo día. Se llama la fiesta semanal. Tú no le estás guardando. Entonces, ¿cómo tú eres hijo de Elohim? ¿Cómo tú dices que eres hijo de Dios? ¿Cómo tú eres hijo del Todopoderoso si tú no guardas lo que está escrito? Tú no guardas lo que Él dictó. Pero es como dijo el Todopoderoso: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es que en vano le honra. ¿Sabes? De boca tú dices que lo ama. Pero ¿qué dijo el mismo Mesías? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Pero cuáles mandamientos? ¿Acaso no fue Él que lo dio en el monte Sinai? Monte Oré. Fue el mismo Yahshua HaMashiach, porque Él estaba ahí. Yahshua estaba ahí dándole los mandamientos, los estatutos y decretos
a Moisés y al pueblo. Pero tú no quieres obedecer lo que está escrito. Tú quieres seguir en tu caminos perversos, desviado totalmente del camino verdadero. Es que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Es que te parecen derecho? ¿O es que tú estás muy cómodo? Está muy cómodo, sí, dentro de las religiones. Porque ahí no hay que guardar nada. El lema ahí es, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ahí es no hacer nada. Nada más crees en Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, no hay que guardar nada. Pero qué chévere. Qué hermoso, qué cómodo. Entonces el Mesías guardó todo lo que está escrito en la bendita Torá. Entonces tú no tienes que guardar. ¿Sabe qué dijo el Mesías? El Mesías dijo, ejemplos yo he dado para que como yo hice, ustedes hagan. O sea, él dio ejemplo, él guardó la bendita Torá. Por eso fue que la muerte no tuvo poder sobre él. ¿Por qué? Porque guardó la bendita Torá. ¿Cuál fue el enfrentamiento? ¿Por qué se enfrentaron los barushim, los escribas y los fariseos con el Mesías? ¿Por qué? Porque él le decía lo que estaban haciendo mal, le estaba mostrando el pecado. Pero ellos no querían aceptar. Ellos querían seguir en sus normas, en los estatutos que ellos habían creado y no obedecer lo que está escrito en la bendita Torá. Entonces, ¿tú piensas que así serás salvo? Sin observar la Torá. Por eso fue que a Josué, a Yahoshua, se le dijo que no se apartara el libro de la Torá, de la ley, ni de día ni de noche, que meditara en él. ¿Por qué? Porque en la meditación es el rumiar. Meditando en la bendita Torá es que tú rumeas. Pensar en ella. Cuando tú vas a cometer un pecado, ve, y te acuerdas de lo que está escrito en la Torá, entonces tú te retraes de cometer el pecado. ¿Pero por qué? Porque ya tú conoces lo que es pecado, lo bueno y lo malo. Pero, ¿cómo tú vas a conocer lo bueno y lo malo si tú no quieres observar la Torá? Tú no quieres saber del Antiguo Testamento, como le llaman, que es la Taná, su nombre. Tú no quieres saber. Entonces así serás salvo. Es muy cómodo. Todas las religiones entonces serán salvas, porque no obedecen lo que está escrito. No es porque X religión guarde el sábado, el Shabbat. Tú te dirás, pero no, fulano, esa religión tal, guarda el sábado. Pero es que no es el sábado nada más. Ese no es el único mandamiento que hay ahí. Ahí no es un solo mandamiento. Ahí hay muchos mandamientos que hay que cumplirlo. Pero tú quieres permanecer en tu desobediencia. Yo estoy aquí para que escudriñemos las Escrituras, es para que no te pierdas. Escudriñemos las Escrituras, profundicemos, boguemos, mar adentro. No nos quedemos simplemente en la orillita. Vamos a entrar hacia adentro. La Torá te está enseñando lo que es pecado. Es para que obedezca. Y cuando tú no obedeces, entonces estás transgrediendo la ley. Entonces, ¿cómo tú serás salvo así, de esa manera? Entonces, ¿cómo
tú serás salvo de esa manera, desobedeciendo lo que está escrito. ¿Mm? Pero mire qué dice Romano, váyase a Romano, su capítulo 7, verso 7. Le voy a dar tiempo para que lo busque. Romanos, en el Nuevo Testamento, como lo llaman, Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. ¿Usted está viendo? Si no es por la ley, yo no conozco. Si no existiera la ley, mire, si no existiera la ley de Moisés, no hubiera pecado. Ya, para que entiendan. Si la ley de Moisés no existiera, no hubiese habido pecado, o no hubiera pecado. Pero como está la ley de Moisés, y ahí te dice lo que es pecado, y tú no lo guardas, primeramente no rumea, no investiga qué es lo que el Todopoderoso, cuál es la voluntad del Todopoderoso. ¿Cuál es la voluntad del Todopoderoso? Es que tú obedezcas a lo que Él dijo. Si tu padre te dice no le ponga la mano a aquello y tú se la pones, pues tú desobedeciste. Por lo tanto, esa desobediencia trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Ahí está en Deuteronomio 28, la ley de maldición. La ley de maldición está ahí y es algo tremendo. Léalo, para que usted vea todo lo que le va a tocar a usted si no obedece lo que está escrito. Si no obedece lo que está ahí. Porque es que tenemos que obedecer lo que está ahí. Porque para eso está escrito. Otros mencionan que la ley oral, pero es que ya no hay ley oral, lo que está escrita ya. Entonces no es ley oral, ya está ahí. Está ahí, que usted la puede palpar, usted puede leerla. Pero te siente muy cómodo dentro de las religiones. Está muy cómodo ahí. Entonces, ¿qué dice Romano? Capítulo 6, verso 20. Romano 6, 20. Leemos. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Cómo tú eres esclavo del pecado? Desobedeciéndola. Desobedeciendo la ley. Cuando tú desobedeces ¿la ley de quién? De Moisés. Pues entonces tú eres esclavo del pecado. Porque ¿qué es lo que quieres a Satán? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Es que tú desobedezcas lo que el Todopoderoso ha dictado. Eso fue lo que pasó en el principio con Adán y Eva. El Todopoderoso le dijo que no lo tocaran ni comieran de él, del árbol que estaba en el medio del huerto, pero comieron, desobedecieron. Entonces, todos los demás mandamientos que están escritos en la ley de Moisés, que están ahí, fue dictado por el Todopoderoso. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que tú no obedezcas lo que está ahí. Lo que está escrito, ya está escrito. Esos son los reglamentos, los estatutos, los decretos, ¿para qué? Para que el pueblo sea salvo. Y acepte la sangre de Yahshua HaMashiach, que derramó su sangre, un justo, un sadiquín, que no cometió pecado, ¿por qué? Porque no desobedeció lo que está escrito en la ley de Moisés. Si usted tiene alguna pregunta rapidito, vamos a estar dándole el número de nuestro WhatsApp
para que esté escribiendo a nuestro WhatsApp. 809-498-1952. Repito, 809-498-1952. Ese es nuestro WhatsApp. Entonces, la ley, ¿estamos bajo gracia? Es que la gracia no es nueva, la toda no es nueva. El Todopoderoso perdonó a David cuando cometió el pecado de Urías, pero hubo consecuencias, como quiera. Las consecuencias estaban ahí por el pecado que cometió. Pero él tenía que ser muerto por el pecado que él cometió. Por eso él dijo, yo soy digno de muerte. O sea, él lo reconoció que había cometido pecado, había infringido la ley. La ley es como un espejo, que cuando tú te miras en la ley de Moisés, la ley de Moisés, tú te miras en ella, tú ves cuán sucio está, cuán sucio yo estaba envuelto en mis delitos y pecados. Ella te enseña que tú estás sucio y que necesitas la sangre de Yahshua HaMashiach para tú ser salvo. Todos necesitamos la sangre de Yahshua. Todos necesitamos obedecer lo que está escrito. Está ahí. Está ahí. ¿Usted cree que el inicuo, aquel inicuo, el antimachía, en las religiones lo conocen como el anticristo? O sea, él se opone a todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Eso es lo que hacen las religiones. O sea, tú que te opones a la ley de Moisés, eres un antimachía, eres un anticristo. Porque tú te opones a lo que el Todopoderoso dictó. ¿Estás viendo cuán terrible es esto? Si tú no obedeces lo que está escrito, tú te opones. Tú eres un opositor al Todopoderoso. Porque el Todopoderoso dictó lo que hay que hacer. Y tú dices lo contrario. Entonces, ¿cómo tú eres seguidor del Mesías? Si tú dices lo contrario a lo que él dijo. Que él no vino a abolir. Y abolir es quitar. Cambiar. Él no vino a cambiar nada. Si tú te lees en el libro de Deuteronomio, la mayoría de frases que él decía están ahí escritas. Que no solo de lejem vivirá el hombre, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, está escrito ahí. Si tú te lees Deuteronomio, que es la repetición de la Torah, ahí tú te darás cuenta. Él no dijo nada nuevo, todo ya estaba escrito. Por eso él cumplió que lo que ya estaba escrito, la ley de Moisés. No fue algo nuevo, no fue una página nueva que trajo. Entonces tú me dirás, pero que ya son 2 mandamientos. Amarás al Todopoderoso con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, tu neshama. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya esos son esos 2 mandamientos. Pero si tú te pones a ver, si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a tomar la mujer de él. Si tú amas a su prójimo, tú no lo vas a asesinar. Si tú amas a su prójimo, tú no le vas a robar, a hurtar.
no va a hablar mal de él, no va a dar falso testimonio. Todo sigue vigente. Todo sigue vigente. No es nuevo. Todo está ahí escrito en la bendita Torá. Lo que tú debes de hacer para ser salvo. Creer primeramente en Yahshua HaMashiach. Primeramente creer en Yahshua HaMashiach, en su nombre. Y obedecer lo que está escrito en la ley de Moisés. Para que crezca como una semilla de mostaza y te haga un árbol. Pero no un árbol vacío, simplemente con hojas, sino con fruto. Los frutos es que ya cuando tú creces espiritualmente en el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, entonces ya ahí tú das fruto. ¿Pero cuándo? Cuando ya tú adquieres el conocimiento, que ya tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, entonces tú empiezas a ejecutar. Entonces ya ahí, esos son los frutos. Entonces, amado, ¿estamos bajo la ley o la gracia? Gracia, la toda, todo el tiempo ha existido. Ley, obedécela, porque fue escrita para eso, para obedecer la ley. Nada, shalom a todos los que nos están viendo en vivo por su programa Escudriñando las Escrituras. Damos un saludito ahí rápidamente a nuestro hermano a Junior y su esposa Carmen, y a todos los que están en sintonía en esta noche con su programa Escudriñando las Escrituras. Y lo dejamos pues con una hermosa Jalel. Shalom a todos.